Vamos a hablar ahora del especial tema y inesperado tema por los ginecólogos, sobre todo por los obstetras, de las demandas judiciales. La demanda judicial es un problema de primera categoría hoy día en España, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Yo en las charlas que doy en Latinoamérica sobre este tema, que he dado ya muchas y en casi todos los países de Latinoamérica, generalmente veo que va aumentando las demandas judiciales. Mi opinión sobre por la cual circunstancias van a aumentar las demandas judiciales es muy clara. En todos los países van a aumentar por una sencilla razón, por el dinero. En cada país el dinero es importantísimo. Ya lo dijo nuestro escritor español, Quevedo, dijo: poderoso caballero es don dinero. Y es cierto, el dinero es importantísimo. Y afortunadamente las demandas judiciales contra los ginecólogos, que anteriormente eran mucho más por la vía penal, hoy día están derivándose a la vía administrativa y de patrimonial, porque la paciente lo que quiere es dinero, aconsejada muchas veces por su abogado, como es natural. Entonces esto es un tema importantísimo, importantísimo. Yo hemos hecho con mi grupo de trabajo varios libros. Este libro lo hicimos en el año 2014, Cómo evitar las demandas judiciales en obstetricia y ginecología. Este último que hemos hecho hace poco tiempo, en el año 2021, con Miguel Ruotti de Paraguay, demandas judiciales en medicina en general, recomendaciones para evitarlas. En fin, yo creo que intento siempre como perito que soy de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ayudar a los compañeros cuando reciben la terrible noticia de que han sido demandados judicialmente. Yo creo que hay cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer, pero esto hay que saberlos, y hay que saberlo porque yo les digo que uno de los problemas fundamentales que yo me he encontrado con nuestros compañeros ginecólogos es algunas veces que acuden a ti de una forma que no saben lo que hacer. Porque, Manolo, me acaban de hacer una demanda judicial, no tengo ni la más remota idea de lo que tengo que hacer, porque no lo esperamos nunca. Bueno, pues yo voy a intentar de una forma muy esquemática, porque lo que me interesa es, sobre todo también como la gente joven se quede solamente con el esquema de lo más importante. Luego, si quieren, se puede ahondar en ese tema, pero quiero que se queden con los 3 puntos fundamentales. Bueno, vernos en una sala de juicios es una situación que yo sinceramente les digo que he visto a muchos compañeros míos y he visto situaciones terribles. He visto situaciones terribles con respecto a estos compañeros. La más terrible que yo conozco es esta. Esto es una introducción en una revista de ginecología española de un compañero que recibió, compañero ginecólogo, que a sus 64 años, es decir, un año antes de jubilarse, recibe una noticia de que le van a demandar judicialmente. Entonces, en España primero se produce en la fase de instrucción, se estudia el caso, y es el juez de instrucción. Si el juez de instrucción considera que hay delito suficiente o que hay indicios de delito para que haya juicio, pues se produce el juicio. O si realmente considera que debe haber juicio. Entonces, el abogado de este compañero, un día 31 de mayo de hace un par de años, lo llama por teléfono y dice: doctor, lamento comunicarle que el juzgado de instrucción número tal de Madrid ha considerado conveniente que vaya a haber juicio oral y por la vía penal. 31 de mayo. Bueno, el 1 de junio, al día siguiente, este compañero, este ginecólogo, fallece de un infarto de miocardio. ¿Qué fue? ¿Causa o causalidad o casualidad? Yo estoy seguro que fue causalidad, es decir, consecuencia, lógicamente, de la noticia que recibe el día anterior, que no la puede admitir, que no la puede interiorizar bien, y este hombre muere de un infarto de miocardio. Luego después yo vi el expediente y realmente hubiera sido muy fácil la defensa en un juicio normal, juicio penal. De paso les digo que los juicios penales, el 90% de las resoluciones de los juicios son a favor de la inocencia del ginecólogo o, lógicamente, declarando su no culpabilidad.
Pero bueno, esto hay que saberlo, hay que saberlo y ponerse en el pellejo de los compañeros nuestros que han recibido una demanda judicial. Les digo les pongo este ejemplo, porque yo durante muchos años he dado charlas en Latinoamérica con respecto a este tema y muchas veces, después de las charlas que yo doy en distintos países, se me acerca un compañero y me dice: doctor, quiero decirles que el caso que usted presentó de ese compañero en Madrid, pues este compañero, pues aquí hemos tenido casos iguales. Aquí hemos tenido casos iguales. Lo que pasa es que no se publicita, no se dice, no se comenta, y entonces hay que tener en cuenta que en todos los países existe este tipo de problemas. ¿Qué 3 pasos fundamentales debemos hacer? Debe hacer un ginecólogo cuando se encuentre ante una demanda judicial. Una demanda, una querella, el término que ustedes quieran es parecido en estos casos, no son iguales, pero son parecidos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar asesoría legal adecuada. Ahora después veremos a ver cómo buscamos la asesoría legal. Primer paso, buscar asesoría legal adecuada. Segundo paso, comunicarlo a la compañía de seguros que tengamos. Lógicamente, aquí en España, nosotros, todos los ginecólogos, tenemos un colegio de médicos que afortunadamente nos hace una póliza a todos los ginecólogos, una póliza específica de responsabilidad civil, con una compañía que lógicamente nos sale mucho más barata el costo de la compañía. Si nosotros tuviésemos que hacer un seguro privado, individual, pues cada seguro nos saldría pues, por unos 5.000 o 6.000 euros al año. Pero haciéndolo de una forma colegiada, en conjunto con los compañeros, nos puede salir por unos 700 o 800 euros. Entonces, la compañía de seguros ha de ser comunicada rápidamente de que tiene un médico que ha recibido una demanda judicial. Este sería el segundo paso, comunicarlo a la compañía de seguros. Estas son las distintas compañías de seguros y vamos a ver ahora después lo que vamos a hacer. Tercer paso fundamental, ver qué tipo de demanda judicial es. No es lo mismo una demanda administrativa, una demanda por una muerte fetal, una muerte materna, que una demanda porque la mujer le ponga la demanda a un ginecólogo porque diga que no está de acuerdo por cómo ha resuelto la sutura de la episiotomía. Es decir, son demandas totalmente diferentes y que tenemos que saberlo para, lógicamente, empezar a preparar la defensa a esa demanda judicial. Es decir, en primer lugar, buscar asesoría legal adecuada. Segundo lugar, comunicarlo a la compañía de seguro. Tercer lugar, ver qué tipo de demanda judicial es. Lógicamente, si ya eres experto en estas cosas o ya está un poquito informado e informado bien, pues lógicamente puedes saber exactamente si te presenta una demanda judicial penal o administrativa o de responsabilidad patrimonial. Pero si no lo sabes, lógicamente tu abogado, el abogado de la compañía de seguros, te va a ayudar grandemente a resolver este problema. Bien, punto 1, buscar asesoría legal adecuada. Esto se hace en España de 3 formas. Colegio de médicos, por la asesoría jurídica que tiene el Colegio de Médicos. Esto es una cosa importantísima que todos tengamos un colegio de médicos. Esto ya en Latinoamérica existe en casi todos los países, donde hay un grupo de médicos que están asesorados por un gabinete jurídico especial y realmente muy bien preparado. O la asesoría legal la buscamos en la Sociedad Científica de Obstetricia y Ginecología del país. Es decir, en España, por ejemplo, la SEGO, nosotros podemos dirigirnos a la SEGO y decirle: oye, quiero hablar con el gabinete jurídico de la SEGO, que me ponga, hablas con el abogado y también te orienta. Y finalmente, tú de una forma individual conoces o tienes amigos abogados, tienes un gabinete de abogados y te diriges a ellos y digo: tengo esta demanda y ¿qué os parece cómo vamos a presentar el caso desde el punto de vista judicial? Es decir, la asesoría legal tenemos que buscarla en Colegio de Médicos, Sociedad Científica y Gabinete de Abogados. Por ejemplo, en España, en Málaga, tenemos el gabinete del Colegio de Médicos, que es el COM Málaga. Hay una serie de jornadas médico-jurídicas. Esto funciona perfectamente. Este gabinete de médicos tiene un gabinete, el Colegio de Médicos tiene un gabinete de abogados, que son en este momento 4 abogados que se dedican exclusivamente a defender a los médicos
a los médicos del colegio de médicos, entre ellos los ginecólogos, en función de sus demandas judiciales y de su asesoramiento laboral y todo este tipo. 4 abogados solamente para los médicos de Málaga. En segundo lugar, la Sociedad Científica de la SEGO. La SEGO tiene esto es una cosa importantísima también. Yo puedo dirigirme a la SEGO, yo conozco perfectamente quién es el compañero que lleva el tema este de la asesoría jurídica y, lógicamente, puedo llamarlo y decirle, oye, tengo este problema y a ver cómo lo podemos orientar. Y en tercer lugar, el gabinete privado de abogados. En España, les recuerdo que existen los 3 despachos de abogados profesionales más grandes de Europa. Estamos hablando de abogados que tienen casi 400 o 500 participantes y abogados en el gabinete suyo. O sea, son gabinetes realmente impresionantes. Y hoy día cada despacho, lógicamente, cada marca fundamental que hay en España, cada bufete de abogados, tiene lógicamente una sección dedicada a la demanda judicial médica. Segundo paso, comunicarlo a la compañía de seguros. Esta es la compañía de seguros que generalmente tenemos con todos los médicos en el colegio de médicos. AMA, compañía de seguros, agrupación mutual aseguradora o otras compañías también. Esto se puede hacer perfectamente. Cada año, algunas veces, la compañía de seguros del colegio de médicos es contratada en función, lógicamente, de la cuantía económica, ¿verdad? Entonces, lo que es importante del tema este de comunicarlo a la compañía de seguros es porque hay un plazo legal. Es decir, nosotros tenemos, desde que recibimos la orden, la demanda judicial por parte del juzgado, recibimos la carta comunicándonos este problema, tenemos un plazo legal para comunicarlo a la compañía de seguros. Es decir, no podemos comunicarlo a la compañía de seguros en 2 meses. Hay un plazo legal que algunas veces depende de las compañías de seguros y de su funcionamiento interno. Y lo que es fundamental es que ya tenemos el contacto con el abogado. Esto es fundamental. Hay que tener contacto con el abogado de forma profesional. Ver qué tipo de demanda judicial es sería el tercer punto. ¿Es una demanda contencioso administrativa? ¿Es una demanda penal? La cual hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos hablando, penal indica pena de cárcel. Es decir, que nosotros cuando yo voy a un juicio y tengo que ver la presentación de una demanda contra un compañero y se les pide por el hecho tal, pues 4 años de inhabilitación y 2 años o 3 años de cárcel, pues sinceramente hay que tener mucho valor para aguantar aquello de una forma que no podemos ni siquiera imaginarlo en relación con la obstetricia y la ginecología. De paso, yo les digo que las demandas judiciales en este momento en España de obstetricia y ginecología, de las especialidades estas, son un 90% de los obstetras y un 10% de los ginecólogos. Y es una demanda de tipo civil, la cual lógicamente, bueno, pues no se va buscando lógicamente pena de cárcel, porque lo fundamental son las penas de cárcel por las demandas judiciales penales. Entonces, lo importante, y es lo fundamental, estas 2 próximas diapositivas son lo fundamental de esta charla, que yo estoy resumiendo mucho, estoy poniendo solamente un ejemplo, estoy enfocando mucho este problema solamente en 2 ideas o en 3 ideas, es que yo lo que quiero es que la gente joven de aquí, la gente joven que está asistiendo a este curso, salga con la claridad de ideas de lo que debe hacer fundamentalmente y de lo que no debe hacer nunca. Muchas veces ustedes saben, sobre todo las personas más mayores de la especialidad, se indican algunas veces a los ginecólogos jóvenes, a los residentes, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer, pero algunas veces se aprende mucho más de lo que no tienen que hacer sobre lo que tienen que hacer. Es decir, se sabe mucho más, se aprende mucho más de una experiencia negativa que de una experiencia positiva. Eso en la vida es toda la vida, todo en la vida es así. Es decir, de un problema, de un error, de un hecho que te sucedió hace años, tú has aprendido mucho más que de todos los éxitos que has tenido durante toda tu especialidad. Esto es fundamental. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar adecuadamente el problema.
Esto quiere decir que no hay que hacer nada antes del asesoramiento jurídico, es decir, no hacer nada, no hablar con la familia, no hablar con la paciente, no intentar resolver el tema de una forma amigable. Cuando la paciente te ha presentado una demanda judicial, se acabó la amistad, se acabó la medicina tranquila y aconsejadora, se acabó. No hacer nada antes del asesoramiento jurídico. Recopilar toda la información posible para el abogado y elaborar un guión o informe del caso clínico. Es decir, estas son las cosas que hay que hacer, que varias de las que tenemos que hacer, vamos a ver más. Pero fundamentalmente, no hacer nada antes del asesoramiento jurídico. Es decir, aquí en este caso, ustedes no olviden que cuando tenemos una demanda judicial, tenemos siempre que pensar en un binomio, ginecólogo y abogado, ginecólogo y abogado, abogado y ginecólogo. Es decir, no intentemos nunca resolverlo siempre por nuestra cuenta. Eso es un gran error. Quinto punto, colaborar activamente con el abogado. Esto es fundamental, lo que nos diga el abogado, que es el que sabe de este tema, pues hay que colaborar activamente con él. Procurar un letrado especializado. Yo siempre le digo a mis compañeros, que algunas veces incluso yo he hecho de peritaciones judiciales, y cuando he visto el abogado que ha elegido el compañero, pues sinceramente yo le he dicho, mira, yo con todo respeto, tú puedes elegir al abogado que tú quieras, pero yo sinceramente, después de 30 años haciendo peritaciones judiciales, yo a tu abogado no lo veo preparado especialmente para resolver tu caso. Entonces, tú haces lo que quieras, te asesoras, eliges a otro, sigues con el mismo abogado, tu decisión es tuya, pero mi opinión es decirte que tu abogado no da la impresión de que esté especialmente preparado para el caso específico tuyo. Contactar con otros demandados también, es decir, si nosotros tenemos una demanda contra todo el equipo de guardia, pues ponernos en contacto entre nosotros para hacer una demanda, una defensa a esa demanda de forma globalizada, si es que se puede. Y abstenerse del reconocimiento de responsabilidad. Este es un problema fundamental. Los ginecólogos somos algunas veces tan tontos o tan humanos, si se me permite la expresión y se me entiende bien, de que algunas veces nos consideramos culpables, con un sentimiento de culpabilidad, por algo que hemos hecho. Por ejemplo, yo recuerdo siempre los casos de las peritaciones por la parálisis cerebral fetal. Bueno, pues recuerdo una vez que la familia llegó al ginecólogo al hospital con el niño en brazo de la parálisis cerebral. Mire, doctor, el resultado de su parto y tal. Bueno, por el ginecólogo, que eso no se lo esperaba ni siquiera la visita a la familia. Pues imagínense lo que una persona normal, que los ginecólogos siempre tenemos que ser buenas personas, como yo digo siempre, un buen médico debe ser siempre una buena persona. Y si no somos buenas personas, difícilmente vamos a ser buen médico. Elijamos otra especialidad, otra profesión, abogado si queremos, pero no médico jamás. Entonces, un buen médico debe ser siempre una persona buena, persona razonable, persona humana. Estas son las características de un buen médico. Si no lo hacemos así, hemos equivocado la profesión. Entonces, tenemos un sentimiento de responsabilidad de forma absurda que nunca debemos reconocerlo. Esto tenemos que huir de él. Tú hoy te presentas a la familia, no hables con ella. Esto no significa nada, sino simplemente que tu abogado te ha aconsejado que ni hables con la familia, ni hables con la paciente, ni sobre todo la paciente, lógicamente, que has tenido un grado de amistad con ella previamente, ya se acabó la amistad con la paciente. Se acabó la amistad con la paciente. Cuando recibe una demanda judicial, se acabó la amistad con la paciente. Bueno, estas son las cosas que se deben hacer. Esto es lo que debemos hacer, pero ¿qué es lo que no debemos hacer? Una vez había, perdón, una anécdota cortita, un militar español, se llamaba García Morato, que era un capitán especial de aviación, que estaba especializado en enseñar a los pilotos de su academia, la Academia Militar de Sevilla, para hacer vuelos acrobáticos.
Entonces, una vez se subió en una avioneta, hizo un vuelo acrobático a la vista de todos los compañeros, todos los pilotos alumnos, y cuando terminó, les dijo: ¿han visto ustedes lo que he hecho, todas las piruetas, todas las vueltas, todos los tirabuzones? Sí, hemos visto, perfecto, lo hemos observado. Pero... Y después, eso es especialmente lo que no deben hacer. O sea, que lo mismo se aprende de lo que hay que hacer como de lo que no hay que hacer. Y les digo la verdad, muchas veces se aprende mucho más de una experiencia negativa de la vida que de una experiencia positiva. Los médicos somos personas humanas y, lógicamente, una experiencia positiva pues nos satisface, pero no nos enseña muchas veces cosas. Y, sin embargo, una experiencia negativa sí nos enseña fácilmente lo que tenemos que hacer. Es decir, estos 8 puntos son los que se debe hacer. Vamos a repetirlos. Tratar adecuadamente el problema, no hacer nada antes del asesoramiento jurídico, recopilar toda la información posible para el abogado, elaborar un guión o informe del caso clínico, colaborar activamente con el abogado, procurar un letrado especializado, contactar con otros demandados y abstenerse de reconocimiento de responsabilidad sobre el caso clínico. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Esto es muy importante. Lo que no se debe hacer es reunirse con la parte contraria o el abogado de la parte contraria sin que nos asesore nuestro propio abogado, sin asesoramiento legal. Gravísimo error que pagaremos siempre. No hacer informes escritos sin asesoramiento legal. Si tenemos que hacer un informe escrito, pues lo hagamos, pero si el director del hospital nos pide que hagamos un informe escrito, lo hagamos con mucho gusto, pero sin asesoramiento legal ninguno. Hagámoslo con asesoramiento legal. Evitar recibir documentos sin asesoría legal. No recibimos ya ningún documento, ni del abogado de la contraria, ni de la paciente, ni de la familia. No recibimos ya documentos sin asesoría legal. Luego, otra cosa que no debemos hacer es contacto verbal con la parte demandante, aunque la paciente sea familiar nuestro o la paciente sea íntima amiga de nosotros. No podemos tener ningún contacto verbal con la parte demandante si ya ha producido una demanda judicial. Y en quinto lugar, esto es muy importante, yo sé que es una cosa subjetiva, pero evitar la obsesión con la demanda judicial que hemos recibido. Les puedo asegurar que yo, a lo largo de mi vida, llevo 30 años haciendo penetraciones judiciales, he visto casos de todo tipo. He visto médicos que se han retirado de la obstetricia, lógicamente la ginecología tiene muchas menos demandas. He visto a hijos de médicos que se han suicidado porque no han podido soportar la presión de su padre saliendo a los medios de comunicación. He visto divorcios de la pareja. He visto situaciones terribles. Y luego después se produce el juicio y la sentencia judicial, la sentencia del juez, es absolutoria. O sea que esto es una obsesión. Yo entiendo que es una obsesión, pero lo que pasa es que tenemos que hacer es un poco, no obsesionarnos, pero en cierto modo pensar siempre, como digo siempre, cuando hacemos una ecografía, yo siempre digo que la tiene que hacer el médico, la tiene que hacer como médico, pero que no podemos dejar de pensar en un 5% que esa ecografía que estamos haciendo en este momento va a ser la causa más importante que hay en España de una demanda judicial. Entonces, fundamentalmente médicos, pero un poquito hay que dejar para hacer el pensamiento de que por esa acción médica nosotros podemos jugarnos una demanda judicial. Mucho cuidado. Entonces, la obsesión con la demanda judicial es importantísima. Bien, bueno, yo le vuelvo a repetir los 3 puntos que hemos dicho iniciales y lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Vamos a repetir lo que no se debe hacer. Reunirse con la parte contraria a los abogados sin asesoramiento legal, no hacer informes escritos sin asesoramiento legal, evitar recibir documentos sin asesoría legal, contactar verbalmente con la parte demandante,
con cualquier elemento de la parte demandante y evitar la obsesión con la demanda judicial. Es decir, es muy importante que tengamos claro, en vez de, yo he preferido darle esta serie de puntos y además brevemente en 25 minutos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pero no olviden una cosa, lo que yo les decía al principio, si en su país, en Perú, lo mismo que en Paraguay o en Venezuela, no hay muchas demandas judiciales, las habrá, porque las demandas judiciales están pasando de ser de tipo penal. Las pacientes, lógicamente, ven que los médicos muchas veces nos hemos equivocado, es lógico, pero de ahí equivocarte a cometer una negligencia, de ahí va un abismo. Por equivocarte, jamás te va a condenar un juez. Por cometer una negligencia, sí, si realmente se demuestra que la has cometido. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, como están viendo en la inmensa mayoría de los países que las demandas judiciales no dan el lugar a que el médico vaya a la cárcel y lo expulsen del hospital. En Estados Unidos usted sabe que hay muchos médicos que son demandados judicialmente y ni siquiera se enteran. ¿Por qué? Porque el servicio de asesoría jurídica del hospital, que lo hay en todos los hospitales, llega a un acuerdo económico. La paciente lo que quiere es dinero. La paciente lo que quiere en Perú es soles. La paciente lo que quiere en Europa son euros. En Estados Unidos son dólares. En todas las pacientes del mundo son iguales. Lo que quieren, y en algunos casos, tienen toda la razón. Es decir, si una paciente tiene un niño con una parálisis cerebral, con los problemas que lleva para una familia una parálisis cerebral, los gastos económicos y las consecuencias laborales, sobre todo para la madre, que es la que finalmente paga los patos generalmente de todos los problemas de los hijos, es importantísimo eso. Hay que saberlo. Y entonces hay que saber perfectamente que la gran inmensa mayoría, 95%, 90-95%, son los médicos, somos declarados absolutamente no culpables. Pero un 5% son declarados culpables, pero ese 5% le puedo asegurar que no se le olvida a nadie. Es decir, para que hoy día un médico sea declarado culpable de una parálisis cerebral, sinceramente les digo, como perito oficial de la SEGO, que debe haber cometido una barbaridad y una negligencia absolutamente demostrable. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, lógicamente, pero yo les diría que simplemente con que pensaran, y los obstetras y los ginecólogos, en España los médicos más demandados legalmente son los médicos cirujanos estéticos, en la cirugía estética. En segundo lugar somos los ginecólogos, y dentro de los ginecólogos los obstetras, mucho más que los ginecólogos. Ginecólogos fundamentalmente por el cáncer de mama, los obstetras son fundamentalmente por el diagnóstico prenatal y los problemas en el parto, fundamentalmente con la parálisis cerebral infantil. Entonces pensemos un poquito en que nos pueden demandar y no hagamos, por ejemplo, cuando yo doy la charla esta en relación con la ecografía, yo le digo a los ginecólogos, digo, vamos a ver una cosa. Yo he conocido ginecólogos aquí en España que ganan más de 6.000 euros al día. 6.000 euros al día haciendo ecografía. Fundamentalmente ecografía 3D. Hacen 10 ecografías por la mañana, 10 ecografías por la tarde y cobran 300 euros por ecografía. 6.000 euros al día. Pero eso merece la pena. Como yo les digo, algunos de vosotros, de los ginecólogos, compañeros, lo único que queréis ser es los más ricos del cementerio. Digo, si queréis serlo, pues hacerlo, naturalmente. Pero tenéis que tener la suerte de tener la fortuna de que podéis pensar, que vuestras neuronas piensan, aparte en ganar dinero en otras cosas, fundamentalmente en hacer la medicina correctamente, con ética, y no querer ganar sobre todo dinero, que es el gran problema de hoy día. Hoy día la ambición de toda la sociedad, de los médicos, de los abogados, de los banqueros, es la ambición para ganar cada vez más dinero y no saber cómo gastar el dinero. Esa es la gran situación y la gran foto de la sociedad. Quieren ganar mucho dinero
pero lamentablemente cuando hablas con ellos no saben ni tienen capacidad psicológica ni mental para saber gastar dinero con elegancia. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Y siempre, yo quiero decirles simplemente que simplemente con que pensemos en un 5% de nuestra actividad médica, que lo que estamos haciendo puede ser demandado judicialmente, bueno, pues nos hará algunas veces, por ejemplo, no hacer 20 ecografías al día de diagnóstico prenatal, sino hacer 15 solo, dejar las últimas 5, que son lógicamente las mayores con posibilidades de demanda judicial por el cansancio lógico de un ginecólogo, hacer las cosas con ética, Entonces, yo tengo una charla que se llama Los 10 mandamientos del buen ecografista, del buen ultrasonografista. Ahí les explico yo lo que no deben hacer, los 10 mandamientos del buen ecografista. Y uno de los 10 mandamientos es no querer ser más rico y acabar en el cementerio siendo el rico del cementerio. Eso me parece una cosa triste, penosa y absurda. Muy bien, pues entonces finalizo con esto. Mi mensaje en este tema es, en primer lugar, tengan presente siempre las demandas judiciales, no se asusten, no se obsesionen con una demanda judicial. Afortunadamente, con un buen abogado y un buen perito ginecólogo que le va a hacer una peritación, siempre les va a ayudar, no lo olviden, siempre les va a ayudar. Pero, lógicamente, que tengamos presente que todo lo que estamos haciendo, los ginecólogos, van en beneficio de la paciente, de su hijo, pero no olviden que también va en beneficio nuestro. Si la paciente y su hijo son perfectamente tratados, nosotros tenemos muchas posibilidades de que no pasemos por a lo largo de nuestra vida sin ninguna demanda judicial. Y eso es muy importante, y muy importante que algunas veces se darán cuenta, pues cuando pasen ya los años y estén próximos a retirarse, digan, oye, qué cosa más rara que no he recibido una demanda judicial todavía. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Doy las gracias una vez más a los responsables y al equipo médico del Colegio de Médicos de Huaraz, y siempre decirles que estoy a vuestra disposición para cualquier asesoramiento, cualquier charla en relación con este tipo de cursos, que además, participando mi amigo el doctor Rodrigo Cifuentes, pues con mucho gusto, y es un honor siempre hacerlo. Muchas gracias y buenos días.